que seguramente va a recibirnos a nosotros con los brazos abiertos cuando el Señor regrese por su iglesia. Ya estamos sacando la visa para poder viajar a esa ciudad, y esa visa se llama Jesucristo, a través de la fe que nosotros hemos profesado siempre en Él. Bienvenidos pues todos los amigos que en esta mañana nos están no solo visitando, nos están revisitando, porque creo que ya han venido algunas ocasiones, y yo sé que el Señor ha estado muy lenta, pero seguro haciendo esa obra en cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Amén, ya estamos allí. Todos vamos a leer este versículo de Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahorita leíamos al comenzar el culto en el capítulo 3. Estábamos como muy de acuerdo, sin habernos anticipadamente, cada uno por aparte, es el Señor el que nos ha puesto de acuerdo. Y vamos al capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. Vamos a participar todos también de estos 5 o 6 versículos. En el capítulo 3, verso 13, que ya lo tenemos allí en la pantalla, y dice todos: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gloria al Señor. Siéntense, pueblo sabio. Bueno, usted me va a decir, ¿y cómo me dice sabio si el Señor en una de las cartas del apóstol Pablo dice que a lo necio del mundo escogió Dios? Bueno, del mundo, pero ya nosotros no somos del mundo. En el mundo éramos, y disculpen el atrevimiento los que todavía no son creyentes, en el mundo éramos unos necios, éramos fatuos, faltos de entendimiento, pero el Señor nos reveló una sabiduría que viene del cielo, y habiendo sido necios en el mundo, el Señor nos convirtió en hombres y mujeres sabios. ¿Y por qué razón? Bueno, ahorita leíamos al comenzar este mensaje. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. O sea que nosotros ya emprendimos con el Señor el camino que lleva a la sabiduría.
Y aquí en el capítulo 3, del verso 13 al verso 18, estábamos leyendo apenas algunas de las bendiciones, de las características de lo que obtienen los que buscan el camino de la sabiduría. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, tengo para compartirles una reflexión que tiene como título la sabiduría práctica. Dígale al que está a su lado, sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Porque la sabiduría sin práctica simplemente se convierte en una mera información. Aquí en la iglesia del Señor, en la nueva vida, nos lleva Dios hacia una vida práctica. No es conocer, no es saber, sino el hacer, para luego ser. Repito, no es en el saber, ni en el conocer, sino el hacer para luego ser. Y eso lo vamos a dilucidar con la ayuda del Señor en estos minutos que nos restan para esta escuela dominical. Ahora, comencemos con la definición de lo que es la sabiduría práctica. Bueno, hay muchas definiciones, pero yo les quiero proponer una. La sabiduría práctica es un compendio, o sea, un grupo de enseñanzas que conducen a la humanidad a vivir una vida buena y productiva. Un sabio se convierte en una persona honorable. Un sabio es una persona que sabe actuar de una manera correcta y sabe huir, sabe callar cuando no tiene nada que decir. El hombre es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Gloria al Señor. De tal manera que esa sabiduría, repito, no la aprendemos en el colegio, no la aprendemos en el diario vivir, no la aprendemos en una biblioteca. Esa sabiduría práctica la hemos aprendido de Dios. Y tenemos en el Señor el mejor manual de ética y de moral que existe en toda la historia de la humanidad. Y vamos a la luz de la palabra, encontramos en toda la Biblia 66 libros. Muchos de esos libros nos enseñan la vida práctica. Los evangelios nos enseñan a conocer a Jesús y a vivir como Él anduvo. Las cartas de los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, Santiago, nos enseñan una vida íntegra de conducta, del porte que debe practicar en coherencia todos los cristianos. La sabiduría viene en un paquete completo que se llama la palabra de Dios. Pero hay un libro por excelencia que es como el comprimido, es como la síntesis, el resumen de toda la sabiduría acumulada durante muchos años, desde que existe el ser como hombre o mujer
hasta el último de los mortales, que va a ser recogido cuando Jesucristo venga, el día del arrebatamiento. Y ese libro que contiene ese resumen o ese compendio de sabiduría práctica se llama el libro de los Proverbios. De todos los personajes que escribieron libros en la Biblia, que son 40 en total, el que más se destaca por esa característica tan peculiar, la sabiduría, fue Salomón. A Salomón se le conoce como el sabio Salomón. Y la Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Si usted y yo le prestamos la debida atención y hacemos del libro de los Proverbios el lema a seguir por el resto de nuestra vida, seguramente que vamos a ser personas sabias por completo. Y para ponerla por obra, que es lo más importante, porque para eso es la sabiduría, para ponerla en práctica, para ponerla por obra, gloria al Señor. El Señor mismo lo expresó a través de una parábola de el que edifica su casa sobre la roca, a diferencia del que edifica su casa sobre la arena. Y cuando dice que hay un hombre que edifica sobre la roca, ¿cómo lo identifica? Como un hombre sabio. ¿Y cómo identifica el Señor al hombre que edifica la casa sobre la arena? Como un hombre necio, como un hombre fatuo de entendimiento. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esto nos da a nosotros como la orientación y nos muestra la imperiosa necesidad de que nosotros vivamos sabiamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. La Biblia nos dice que vivamos sabiamente, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria al Señor Jesús. O sea que estamos frente a un desafío. El reto de todo aquel que camina con Cristo es que ante determinadas, provocaciones, ante determinados desafíos que la vida nos presenta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esos desafíos? O como sabios o como necios. Entonces, aquí vamos a ir dilucidando en qué consiste y cuál fue el propósito por el cual se escribe todo el libro de los Proverbios. Comencemos. Este libro, el libro de Proverbios, resume la sabiduría de Israel en una forma de adagios, o sea, de refranes y dichos sapienciales, o sea, dichos de sabiduría. Y también contiene asuntos éticos, temas morales, enseña a vivir en el sentido común, como también nos enseña los buenos modales. Y sobre todo, el libro de los Proverbios nos enseña a una vida de fe. Porque nosotros, más que andar en otra área, en otro ambiente
en otro nivel. Nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos y en todo lo que creemos, nosotros nos movemos en el entorno de la fe. A su nombre, gloria. Ahora, los proverbios de Salomón eran usados tanto para la instrucción cívica del pueblo como la instrucción religiosa, y sobre todo, inicialmente tenía como finalidad instruir a la nobleza de los hebreos. Por eso, de ahí parte la sabiduría. Si el rey era sabio, el pueblo se gozaba, el pueblo avanzaba, la nación crecía. Pero si el rey era necio, la nación retrocedía, la nación fracasaba como tal y prácticamente era venida a menos. La Biblia dice que cuando los gobernantes son sabios, el pueblo se goza y se alegra. Pero cuando los gobernantes son necios, el pueblo gime. Hay poder en el nombre admirable de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los propósitos de la sabiduría práctica? Bueno, toda enseñanza tiene un propósito o una finalidad. Y el libro de los Proverbios no es la excepción. Ahí mismo, al comienzo del capítulo 1, presenta Salomón como los primeros porqués o propósitos por los cuales se escribió este libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Vamos a los versículos, por favor, allí en la pantalla. Versículos 2 hasta el versículo 6. Proverbios 1, 2 hasta el 6. Ahí empieza a nombrar el escritor Salomón de este libro de los Proverbios, cuál es la finalidad. Primero, para entender sabiduría y doctrina. Un segundo propósito, para conocer razones prudentes. En otras palabras, para que aprendamos a vivir prudentemente. Siguiente, por favor. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Otro propósito, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice ahí en el verso 5, oirá el sabio. ¿Y qué pasa? Y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Hay un refrán popular que ustedes lo han escuchado. El que no oye consejos y los desobedientes siempre fracasarán. Los que no escuchan el consejo, los que no obedecen, siempre tendrán muchos dolores de cabeza. Habrá mucho quebranto en su vida. Por eso, estimado joven, escucha el consejo. No lo deseches.
porque esto será medicina para tus huesos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y el verso 6, otro propósito de la sabiduría, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. No necesariamente se tiene que llegar al extremo de uno volverse tal vez digámoslo, como un hombre, la palabra más precisa es que la persona de pronto no se vuelva que en todos los asuntos que hacen la vida y en todo lo que él hable, lo hable como con misterios. No. Sin necesidad de llegar a ser una persona misteriosa, se puede interactuar con la gente, pero con mucha prudencia. A su nombre sea la gloria. La Biblia, entre todas las ciencias que existen, tiene un poquito de filosofía. Pero no es que nos va a volver a nosotros todos unos filósofos, porque eso dejémoslo para la academia. Pero hermano, más que volvernos filósofos, nos hace personas honorables y decentes. Que a eso es a lo que nosotros le estamos apuntando. Ese es el propósito que Dios tiene a través de la sabiduría, que nosotros seamos personas que vivamos en una completa rectitud delante de los que nos rodean y sobre todo en rectitud delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Alabanzas al que vive para siempre. Gloria al Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los otros principios de la sabiduría práctica? Bueno, para una mejor comprensión, el libro de los Proverbios se compone de varias partes. El libro de los Proverbios se compone de varias partes. La primera parte son consejos de la sabiduría. Vamos al capítulo 1. Bueno, ya lo miramos allí, del versículo 2 al versículo 7. Ahí está esa primera parte de la división de los grupos de este libro de los Proverbios. Entonces la primera parte son consejos de la sabiduría. Y esta primera parte tiene un centro. Dentro de ese contexto, el centro de esa primera parte es el versículo 7, que la podríamos recordar porque ahí la tenemos seguramente. El centro de esta primera parte de los libros o del libro de los Proverbios termina allí o concluye allí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la parte más importante de esa primera parte del libro de los Proverbios. Pero también hay una segunda parte y son sabiduría para los jóvenes. Los capítulos 2, 3 y 4 nos hablan de la excelencia de la sabiduría y especialmente se le quiere dar como importancia, y usted sabe que una de las etapas de la vida
donde se define la madurez y donde se define el futuro es en la juventud. Y es cuando más consejo debe escucharse. Porque, hermano, hay muchas expectativas. Hay en los jóvenes mucha curiosidad. Es la etapa donde yo me voy a definir en mi proyecto de vida. Y dependiendo de los consejos buenos, porque también yo puedo lamentablemente recibir en esa etapa de mi vida malos consejos o malas influencias, entonces eso va a determinar si yo en el futuro puedo ser una persona decente, honorable, o por el contrario, un dolor de cabeza para esta pobre humanidad. Si yo acato a tiempo estos consejos que Dios me hace a través de su palabra, y si usted joven está empezando a andar un camino de perfección, de excelencia, de mejorar como persona, yo le estoy recomendando que permanentemente se lea los capítulos 2, 3 y 4 de los Proverbios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. En el capítulo 7, aleluya. Perdón, en el capítulo 7 que ya comprendimos ahí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que no lo podemos desplazar y mantengámoslo aquí en nuestra mente siempre presente. No solamente para esta enseñanza, sino que sea el lema de nuestra vida. Porque esa es la razón de ser de la vida en Cristo. Que el temor del Señor sea para nosotros el principio o el origen de la sabiduría. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Hay una tercera parte o grupo de que consta este libro de los Proverbios y es orientaciones para la vida de rectitud. Orientaciones para la vida de rectitud. Estas orientaciones aparecen en los capítulos 5, 6 y 7. Ahí no solamente incluye a la juventud, sino que incluye a todos por igual. Porque creo que Dios no es solamente Dios de los jóvenes. Dios es Dios de los adultos. Dios es Dios de los niños, de los adolescentes. Pero Dios también es Dios de los adultos mayores. Porque Él es Dios de todos. A su nombre sea la gloria. Y como Dios de todos, todos necesitamos en cualquier situación o circunstancia de nuestra vida echar mano de la sabiduría para no herir la susceptibilidad de los demás, para saber tomar dominio de nuestras reacciones, para que podamos ser personas que podamos decir que vivimos en el Espíritu. Y sabe que el fruto del Espíritu comienza por el amor, luego por el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la templanza, que significa dominio propio. Cuando yo logro tener dominio sobre mis emociones, sobre mis impulsos humanos, sobre mi carácter, sobre mi temperamento,
podríamos decir que yo ya soy una materia prima terminada. Soy un producto terminado. Y Dios es lo que nos quiere hacer, que nosotros dejemos de ser simplemente una persona todavía reincidiendo en nuestros errores, recayendo en nuestros defectos, sino que cada día que escuchamos un mensaje, que escuchamos su voz a través de su palabra, que estamos leyendo la Biblia, que estamos orando, que estamos pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, es hasta que Cristo sea formado en nosotros. A su nombre sea la gloria. Otro cuarto grupo de este libro conlleva o contiene elogios de la sabiduría. Vamos al capítulo 8. En el capítulo 8, del versículo 1 en adelante, encontramos lo siguiente. Pongámosle atención a esto, que seguramente va a ser medicina para tus huesos y bendición para tu alma. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Oiga esto, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. 10. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia, antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Dígalo conmigo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Bueno, ahí hay para todos, para todas las necesidades. Si usted quiere aprender mucho más de la sabiduría, entonces tome nota y siga en su casa leyendo. Yo quiero hacer un salto en el mismo capítulo 8 al versículo 22. Del 22 al 31 encontramos aquí más perlas preciosas de la sabiduría. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.
antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y usted puede seguir en casa leyendo el resto, y seguro que le va a ser de mucha bendición. A su nombre sea la gloria. Ahora tenemos otro grupo en el que está dividido los capítulos del libro de los Proverbios, y se llama la sabiduría y la insensatez. O sea, hay un contraste entre tomar el camino de la sabiduría o, por el contrario, tomar el camino más fácil, el camino de la insensatez. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, allí en estos libros encontramos la antítesis o lo opuesto a la sabiduría, como es la locura o la necedad. Por eso, aquí los proverbios hacen un contraste entre la actitud o la reacción del sabio, a diferencia de la actitud y la reacción del necio. Vamos a poner unos ejemplos. En el capítulo 9, versículos 6 al 12. Capítulo 9 de Proverbios, versículos 6 al 12. Dice allí Salomón, o mejor dicho, la sabiduría: dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, por la sabiduría, se aumentarán tus días. Póngale cuidado a esto usted que quiere morirse de 100 años. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. O sea, esto no es para enorgullecerse. Esto no es para sentirnos más que otros. No, no es esa la finalidad. Antes, entre más sabio seas, más humilde debes ser. Porque recuerda que Dios da gracia a los humildes, mas a los altivos, a los arrogantes, los mira de lejos. Alabanzas a su nombre. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El 13, por favor. La mujer insensata es alborotadora
es simple e ignorante. Y el verso 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Esa es la mujer alborotadora. La mujer que no tiene temor de Dios. Pero también hay hombres alborotadores. Hay hombres que no saben controlar su calentura. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé dominio propio. Entonces, hermano, hay que nosotros pedirle al Señor que nos dé sabiduría para cuando enfrentemos ciertos desafíos. Y esos desafíos son tentaciones, son algo compulsivo, algo que lleva a los excesos, algo que lo que está buscando es que se acelere el desenlace de tu muerte. Pero si nosotros, aleluya, nos dejamos dirigir por la palabra de Dios, que es sabiduría ante todo, seguro que nosotros vamos a tener dominio propio. Vamos a estar seguros y no vamos a caer con facilidad ni en la tentación, ni en las malas influencias, ni en los malos mensajes que veamos exteriormente, ni tampoco de esas voces interiores que tratan de debilitar tu fe y de destruir tu alma. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermano, vamos al capítulo 10, para no citar sino otro ejemplo. Hay demasiados ejemplos porque en este grupo de la sabiduría, en el contraste que hay entre la sabiduría y la insensatez, va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15. Imagínense ustedes, todos esos capítulos a disposición del que quiera saber cómo actuar rectamente, sin caer en esa raya, en ese límite rojo, en esa línea roja de la insensatez o de la necedad. Hermano, si nosotros, así como leemos lo último que sale en las redes sociales, si así como nosotros nos preocupamos tanto a ver cuál es la última noticia, nos preocupáramos por leer también permanentemente el libro de los Proverbios, seguro que mejoraríamos en todo. Mejoraríamos como cristianos, mejoraríamos como personas, mejoraríamos como padres, mejoraríamos como hijos, mejoraríamos como vecinos, mejoraríamos como compañeros de comité, mejoraríamos en todas las áreas de nuestra vida y nosotros nos comportaríamos con sabiduría, repito, que no viene de otro lado, sino la misma presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a Proverbios capítulo 15 para que vamos saliendo de este grupo que ustedes seguramente van a empezar a leer, que son fascinantes, y la manera como el estilo literario que tiene el libro de los Proverbios es agradable. Yo por lo menos me pongo a leer el libro de las Crónicas y me voy quedando dormido. Pero cuando leo el libro de los Proverbios, hermano, entro como en una expectativa, como en una sed, como en un deseo de seguir, de continuar, porque entre más leo, más sabiduría recibo. A su nombre sea la gloria. Por eso se llama el sentido literario libros poéticos, porque está escrito de una manera que no solamente atraiga la atención de los lectores, sino que también en ese género literario
de la poesía es fácil de memorizar, que es lo más difícil. No siga citando siempre los mismos versículos de toda la vida. Hermano, ¿quién tiene un versículo? Y el hermano siempre, Jesús lloró. No, si usted lee el libro de los Proverbios, usted va a enriquecer su léxico espiritual. No siga siempre dependiendo de los mismos versículos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermano, eso ya usted lo sabe desde que se convirtió. Eso lo saben hasta los impíos, que no lo ponen por obra ni lo creen, ya es otra cosa. Pero hermano, enriquezcamos nuestro léxico, nuestro conocimiento, metiéndonos en estas maravillosas páginas del libro de los Proverbios, y seguramente que vamos a mejorar en todas las áreas de nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Bueno, les decía el capítulo 15 de Proverbios, del 1 al 9, vamos a considerar solamente estos como ejemplos para a ver si de pronto con esta degustación usted luego en casa, después de que ya sepa cuáles son el resultado de las elecciones presidenciales de este día, usted se dedique a mirar y a enriquecer su vida espiritual con su palabra. Dice allí, mire, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre. Oigan, muchachos, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Y usted puede seguir, repito, en casa, recordando o leyendo los demás versículos que van a traerle mucha inspiración y enriquecer su vida en el espíritu y en su vida material también. Aleluya. Y luego viene otro grupo que se llama el grupo de los proverbios de Salomón, que son proverbios, dichos sapienciales y algunos refranes y adagios que él recompiló de toda la tradición de los hebreos y que fue un aporte que él le hizo grande y que por eso Israel ha sido un pueblo grande en todo sentido de la palabra, en toda la historia de la humanidad. Ellos tienen en este libro de los proverbios, hermano, es como la razón de ser de por qué y cómo Dios ha creado a la humanidad. Dios no creó a la humanidad para que sea una humanidad desgraciada como la que tenemos hoy día. Dios no creó a la raza humana para que se mataran los unos a los otros. Dios no creó a la raza humana para que existieran diferencias de clase social. No. Dios no creó a la raza humana para otra cosa, sino para Él sentir
es su satisfacción a la obra de sus manos, como dice la palabra, que Él ha sentido satisfacción en la obra de sus manos, y la obra de sus manos es el hombre. A su nombre sea la gloria. Y los capítulos 16 al 29 no alcanzaríamos realmente si nos pusiésemos a buscar ejemplos, pero usted que tiene la Biblia, amén, gloria al Señor, búsquelo en su casa. Desde los capítulos 16 al 29 tiene allí también un cofre lleno de muchas riquezas, de muchas perlas, que si usted y yo le ponemos atención y ponemos en práctica lo que allí nos dice, seguramente que nuestra vida siempre será mejor y más agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Allí Salomón, en esta colección de libros, exalta la sabiduría práctica que lleva al que la pone por obra a una vida. Oiga esto, lo lleva a usted y a mí a una vida buena, exitosa y productiva. ¿Quieres ser productivo en todo lo que hagas? Entonces, déjate guiar por el libro de los Proverbios. A su nombre sea la gloria. Y finalmente tenemos otros dos grupos de libros, como son las palabras de Agur. Agur, que allí se denomina como el profeta, como el hombre sabio. En este capítulo 30, Agur hace que posiblemente un hombre, aparte de ser sabio, aquí le hace algunas reflexiones sobre algunos misterios y numerismos. Bueno, para que tengamos idea de lo que estamos hablando y esto no siga siendo un misterio, vamos a buscar en el capítulo 30, por favor, allí del libro de los Proverbios, donde Agur, profeta y sabio, nos está recomendando algunas cosas. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. O sea que eso fue por tradición oral. El uno se la enseñó al otro, el otro al otro y el otro al otro. Gloria al Señor. Verso siguiente. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y entonces hay unas preguntas allí muy interesantes. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? A ver, ¿sí saben cuál es el nombre de su hijo del que dice allí Agur que hizo todas estas cosas? Jesús. Eso no lo aprendiste del hombre, eso te vino por revelación de Dios. Hay mucha gente sin entender, sin comprender, y convierten a Jesús en una persona inferior y le quieren quitar a Él la preeminencia. La palabra de Dios hace un esfuerzo, es una declaración de la verdad de Dios, y la verdad de Dios es que Jesucristo es verdadero Dios y la vida eterna en Cristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Hermano, esta escritura merece una mención muy especial, una atención muy especial para que usted y yo en casa, hermano, la estemos recordando. Y yo les hablaba de que él hace algunas reflexiones
de algo que es un misterio, como una de estas, que ya deja de ser misterio. Pero hay unos numerismos, él hace unas expresiones hermosas también en ese capítulo 30. Vamos, por ejemplo, para hablar de los numerismos. Vamos al versículo 24 o al versículo 21. El primer numerismo, versículo 21. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Bueno, esto lo vamos a dilucidar porque ahora no hay tiempo. En una oportunidad vamos a tomar ese capítulo 30 y vamos a buscarle como el sabor, como el zumo, y a permitir que Dios nos esté instruyendo a través de ese capítulo que no fue escrito por Salomón, sino por él, profeta y sabio Agur. Gloria al Señor. Vamos al versículo 24. El versículo 24 sigue con los numerismos. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Verso 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Bueno, ese es otro numerismo. Vamos a otro numerismo. Gloria al Señor. Versículo 29. Verso 29. Ahí mismo. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices se sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Bueno, dejemos hasta ahí. Y falta otro último grupo de libros o de capítulos que no son menos importantes. El capítulo 31 de los Proverbios, hermano, presenta allí, primero, en los versículos 1 al 9, cómo debe ser un gobernante ideal. A propósito de hoy que tenemos elecciones de presidente, viene como anillo al dedo. Vamos a mirar algunas características que debe contener un gobernante o un rey sabio, gloria al Señor, o ideal. Vamos al capítulo 31. Vea, palabras del rey Lemuel. O sea que ya tenemos otro autor del libro de los Proverbios, no solamente Salomón. Entonces, los primeros 29 capítulos fueron escritos ¿por quién? El capítulo 30 fue escrito ¿por quién? Por Agur, que era profeta y era sabio. Y este tercer libro de un autor distinto a Salomón, ¿cómo se llamaba? Lemuel. Palabras del rey Lemuel.
la profecía con que le enseñó su madre. Ah, bueno, entonces la verdadera autora fue la mamá. Gloria al Señor. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y algo que les va a gustar mucho a las mujeres. La segunda parte de este capítulo 31 habla acerca de lo que debe ser una mujer ideal. Miremos, verso 10. ¿Cómo es una mujer ideal? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente, oiga, kilométricamente, exponencialmente, meteóricamente, a la de las piedras preciosas. Y al final, hermano, para concluir, para no elevarles demasiado el ego a las mujeres en esta mañana, dice, verso 31 al final, Proverbios 31 al final. Bueno, vamos al verso 30, o mejor, verso 29, 29 y 30. Muchas mujeres, oiga, no todas, muchas, que usted se encuentre dentro de esas muchas. Amén. ¿Cuántas quisieran entrar dentro de esas muchas? Y les voy a decir por qué. Muchas mujeres hicieron el bien. Oiga, las que hicieron el bien. No esas mujeres astutas. No esas mujeres que cazan el alma de los varones a través de sus artimañas, de sus intenciones sensuales, no. No esas mujeres alborotadoras, no. Sino mujeres que guardan el porte de una mujer que conoce a Dios, de una mujer que ha aprendido la sana sabiduría, pero la sabiduría práctica. A su nombre, gloria. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Para que una mujer bien hermosa, bien troza, bien escultural, bien voluptuosa, pero vacía por dentro. ¿Ah? Que lo único que tiene para mostrar es un bonito cuerpo, como tantas mujeres de este tiempo moderno, que ellas piensan que valen por la voluptuosidad, por la figura esbelta que tienen, y se esfuerzan, y se van a los gimnasios a cultivar un bonito cuerpo, pero ese bonito cuerpo, espere a ver dentro de 20 años qué queda. Celulitis, bustos caídos, cola resquebrajada. No queda nada, pero lo que verdaderamente queda es lo que la mujer virtuosa haya cultivado como una persona en su interior. Eso es lo que cuenta.
Eso es lo que dura. Eso es lo que permanece. Para que un cuerpo bien bonito y una personalidad desastrosa como tantas que uno ve por el camino. Oh, hermano, ¿no le parece a usted qué camino tan excelente el que nosotros empezamos a andar cuando lo empezamos a hacer pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría? Ante todo adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si como a la plata la buscares, oh hermano, de cuántos dolores de cabeza, de cuántos sinsabores seríamos guardados, porque sabemos que tenemos en el Señor la excelencia de una sabiduría que viene de Dios. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a decirle a Dios que le damos gracias por habernos recogido y por habernos revelado su salvación. Y pidámosle todos los días, así como le pides a Dios para el arriendo, como le pides a Dios para el estudio de tus hijos, como le pides a Dios que te dé para el vestido, que te dé para el pan diario, pidámosle a Dios también que nos dé mucha sabiduría, que nos dé entendimiento para poder vivir una vida exitosa, una vida buena y una vida productiva. Oremos al Señor en este momento. Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, gracias te damos en este día por la bendición tan grande que tú nos has dado de poder entender y conocer aquellas cosas que antes no entendíamos y que por lo tanto eran un misterio, pero que ahora nos la has revelado por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia, en el admirable nombre de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Amén.